Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio, una semana muy dura para todos, con muertes, con hechos de violencia, con denuncias de todo tipo de abuso policial, con denuncias de vandalismo que lo hemos visto a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Mucho pasa por redes sociales, pero además con muchas noticias falsas que han circulado, con el gobierno generando algún tipo de propuestas, buscando caminos en medio de esta situación que se presenta. Y hoy hemos querido dar contexto a esta situación y poder también analizar los caminos que tiene Colombia ante esta crisis, una crisis que, digamos, bueno, los expertos van a analizarla, pero no teníamos un antecedente como este en la historia reciente del país. Hemos invitado a tres expertos que ustedes van a conocer sus puntos de vista a lo largo de este programa. Quiero saludar a Angélica Rodríguez. Ella es doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca y actualmente es directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Bienvenida a Personaje de la Semana de Caracol. Muchas gracias. Un saludo para ti, Martín, para mis compañeros de diálogo y para todos los que nos escuchan /ven. Bueno, y también quiero saludar al doctor Gabriel Orozco Restrepo. Él es analista político internacional de medios de comunicación, doctor en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales, es docente de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Autónoma del Caribe. Bienvenido al Personaje de la Semana de Caracol Radio. Muy buenas, Martín. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y, bueno, una solidaridad con todos los que nos escuchan, que pues estos momentos los encuentren en familia y que tratemos de superar entre todos como nación esta difícil situación. Y está también con nosotros el destacado profesor Ángel Tuirán Sarmiento, que lo hemos tenido de consultor varias veces en nuestros programas, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, es doctor en Derecho Público y magíster en Administración de la Universidad de Francia, director académico del Instituto de Desarrollo Político e Institucional de la Universidad del Norte. Bienvenido al Personaje de la Semana. Muy buenos días, Martín. Un saludo también para ti, saludo para ti, también para todo el equipo de Caracol Radio y saludar también a todos los internautas que nos ven a través de Facebook y saludar también a todos los oyentes que nos escuchan en estos momentos. Bueno, ya hicimos un contexto muy general de lo que está pasando y la gente me llama y me escribe y cada uno, muchas posiciones radicales de la gente en un sentido o en otro, y otras personas me llaman y dicen, ¿qué va a pasar? Hay angustia, hay zozobra, hay rabia, hay odio, hay una cantidad de sentimientos que se han despertado en medio de esta pandemia y la gente, me decía alguien de una manera además muy simbólica, que la gente sabe que si sale a marchar se puede contagiar, pero aún así prefiere marchar y llevamos varios días en esa situación. Yo quiero escucharlos a ustedes en este análisis de contexto. ¿Qué nos está pasando? Es la pregunta que le hago para iniciar. Angélica, ¿qué nos está pasando? Bueno, Martín, yo creo que acá hay una confluencia de varias cosas. Acá se combinan un conjunto de crisis, de tensiones que están acumuladas, que no son de nueva data, sino que por el contrario ya venimos arrastrando, digamos, yo creo que temporalmente algunos indicios desde el 2016, de manera más significativa del 2019, que nos han mostrado pues un conjunto de situaciones irresueltas, de diálogos que yo creo que están truncados, insatisfechos, y además con todo esto que tú has dicho de los efectos de la pandemia, pues que han aumentado esas preocupaciones. Además también hay, lo veo yo desde este punto, y es una falta de respuestas institucionales para solucionar todo ese conjunto de desafíos que se entienden de alguna manera desde una gran desconexión entre el gobierno y la ciudadanía.
Hay muchos temas, ¿verdad?, que nos han llevado a esta situación, un detonante que uno podría decir como la chispa de la movilización reciente que tuvo que ver con esa propuesta de reforma tributaria ya retirada, pero también todas esas connotaciones y cuestiones terribles que nos ha dejado la pandemia en términos económicos, sociales, de desigualdad, profundizando muchas brechas y aumentando muchas inquietudes. Está también el descontento con el ejercicio de vacunación por la lentitud con que se está dando, por cuestiones relacionadas con corrupción. Vemos también demandas que ya llevan mucho tiempo sobre la mesa relacionadas con el cumplimiento del proceso de paz, de efectivamente avanzar sobre este tema que es prioritario para nuestro país y que no podemos dejar de ninguna manera en el olvido. La imposición, como se ha entendido, de muchas de las cosas por parte del gobierno sin que haya concertación, y eso pues nos lleva al escenario en el que nos encontramos actualmente. Casi yo lo veo como una bola de nieve que se ha ido acumulando, y ya llega un momento pues donde efectivamente tenemos ese descontento social que, a pesar de este contexto, pues se manifiesta de manera masiva, simbólica, significativa en las calles. Yo quiero que nosotros no perdamos nunca de vista esta cuestión, y es que la protesta es un derecho. Yo sé que y a muchos nos angustia en el contexto de la pandemia, pues que de todos los riesgos que implica movilizarse, pero es un derecho. Y frente a ese derecho y a ese ejercicio, hemos encontrado unas respuestas muy autoritarias, unas respuestas que yo creo que no han sido acertadas y que no han dado las garantías necesarias para ese ejercicio, ese derecho de la protesta. Entonces, para no extenderme, digamos, más en el tiempo, yo dejaría planteados estos elementos y bueno, mis compañeros de diálogo, pues me imagino que también tendrán muchos elementos que compartir con nosotros. Gracias, profesora Angélica Rodríguez. Profesor Gabriel Orozco, bueno, también conocer con la misma pregunta tan sencilla, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando como sociedad, como país? En principio, de salud, una crisis que efectivamente, coincido con Angélica, ha evidenciado muchos problemas de la sociedad colombiana, los problemas de desigualdad. El gran número de muertos que hoy ha puesto la sociedad colombiana principalmente están en las cifras del DANE, han sido estratos 1 y 2, con lo cual muestra la dificultad y la carencia para acceder al sistema de salud. Una crisis sanitaria, una crisis social en ese sentido, de salud pública, pero una crisis después económica, que el proyecto de reforma tributaria, en un momento de tanta incertidumbre por la incapacidad de efectivamente sentir que tenemos un alivio en materia económica y una pronta recuperación, pues, y la desafección de un gobierno que prácticamente no logra conectar con la mayoría de la población. No quiero decir que no tenga obviamente una audiencia importante, pero no logra conectar. Cuando uno escucha, por ejemplo, como ustedes los comunicadores que analizan el programa del presidente Iván Duque, que ya lo ha suspendido, ya lleva 3 días en donde lo ha suspendido y es posible que lo suspenda más, en donde pues no le ven un sentido real de comunicación con la gente, una desafección, y eso pues en, digamos, perspectiva de su gabinete, pues lo llevó también a verse como más cristalizado en un ministro de Hacienda, hoy ya exministro, que ni siquiera sabe cuánto o sabía cuánto valía una docena de huevos. Entonces eso, aunado a la crisis sanitaria, social y a la crisis económica que hemos atravesado con tanta dificultad, con una desafección de un gobierno, llevó también a una crisis existencial. Yo creo que hoy el problema de las manifestaciones, de las marchas, de no solamente los sectores de las centrales obreras, los sectores
juveniles, sino el conjunto de la sociedad, que muchos no marchan o no hemos marchado tampoco por también precaución por el tema del contagio, pero eso no quiere decir que no estemos sintonizados con la motivación de la protesta, al contrario. Pues lo que lleva a mostrar es que la pregunta que recorre ahora el país es ¿qué queremos como nación? ¿Hacia dónde vamos? Y si estamos dispuestos a seguir permitiendo abusos estatales, si estamos dispuestos a permitir que no haya un control legítimo por parte de la fuerza pública, de que la autoridad no encuentre una vía de conexión con la población, y no hablo solamente de índices de favorabilidad, sino realmente de impacto en el mensaje y obviamente en el sentido de país. Y esto es lo que reclaman la gran cantidad de fuerzas y de lo que están pasando. Ya no es solamente que se caiga la tributaria, que efectivamente se cayó, sino que se recomponga la noción de lo que significa el país como nación, y por eso los jóvenes siguen marchando, por eso estamos viendo tantos hechos, Martín, virales, ya no solamente de las imágenes tan desgarradoras de las muertes, de los asesinatos, de la violencia policial, de los desmanes, del vandalismo, que es una realidad, de grupos en las calles que están aprovechando el descontrol, la noche, para hacer saqueos, sino también imágenes de confrontaciones entre la misma sociedad civil, los casos de profesores con estudiantes, los hechos de intolerancia, en donde tenemos que replantear la noción de cómo nos vemos entre nosotros con los colombianos. Y ahí estamos entrando en una carencia de liderazgo muy grande. Hasta ahora el gobierno está yendo detrás de eso, pero el liderazgo implica adelantarse a esos procesos. El liderazgo implica entender muy bien la situación y poder plantear la respuesta. Yo en ese sentido, y con esto termino, Martín, para darle el espacio a los colegas, es que no estamos en los dos escenarios más, digamos, radicales que se plantean en, digamos, dime, mi amor, es que aquí tengo a mi hijo, como ustedes saben, siempre saluda, siempre viene, Sí. este es mi hijo, y aquí está el hombre saludando. No, además nos toca, esa es la realidad, que tenemos que trabajar con las condiciones que tenemos en casa. Ya en mis clases lo conocen, en mis conferencias, así que le gusta venir a saludar. Y lo que quiero decir con respecto a esto es, no estamos en el escenario de una revolución molecular diseminada. Eso es un concepto realmente que no tiene ninguna validez en Colombia, algo muy traído de los cabellos de unas ideas de un conferencista chileno que para nada aplica acá. Aquí no hay unas fuerzas que están desestabilizando todo y que están pagando para que todo. No, las movilizaciones son legítimas, la insatisfacción, las preguntas existenciales son legítimas. Pero tampoco creo que haya una fuerza oscura de derechas que vaya en contra absoluta de la institucionalidad para quebrarla y para entrar en una especie de congelamiento del sistema democrático, porque no va a haber una posibilidad de garantía de las elecciones o de que las fuerzas tradicionales ganen las elecciones. Yo creo que no estamos frente a ese escenario. Estamos sin duda ante actos vandálicos que se han mezclado, frente a fenómenos que han desvirtuado el sentido de la protesta, y frente también violencia estatal que se tiene que condenar, pero la protesta, y creo también que ese es el sentido de lo que dice Angélica, también es legítima, es real, y nos pregunta y nos indaga y nos convoca a pensar el sentido de nación. Eso es. Bueno, profesor Ángel Tuirán, la misma inquietud inicial y su perspectiva de este momento que estamos viviendo en el país. Yo retomo también lo planteado por mis colegas y quisiera agregarle un par de reflexiones a este momento, pero un momento que hay que verlo también, como lo señalaban, en perspectiva, ¿no? Un momento que puede tener un punto de partida muy cercano hacia el 2016 o en el marco de lo que fueron las negociaciones de paz entre gobierno y FARC, que crea también un ambiente propicio para este conjunto de demandas, para este conjunto de movilizaciones que se vienen dando en el país, porque creo que no solo
le recuerda al país la salida negociada a nuestras diferencias, sino que también hace unos énfasis sobre los aspectos políticos, ¿no? Sobre esos aspectos políticos que estaban ahí sobre la agenda, pero quizás no tratados porque todo el tema relacionado con el conflicto armado copaba esa agenda. Temas, estoy hablando, relacionados con la corrupción, con la educación, con la salud, ¿sí? Con la economía también empiezan a salir y empieza a haber un llamado de atención por parte de la ciudadanía sobre esos problemas. Uno puede, Martín, ver esas percepciones, encuestas de percepción o encuestas de satisfacción, cuando se le preguntaba a la gente cuáles eran los principales problemas del país, ese énfasis en la seguridad, y luego del acuerdo, en el medio del acuerdo, empieza también a ganar puntos y a estar en los primeros puestos de las preocupaciones, temas relacionados con la salud, la corrupción y la economía. Ese 2017 y 2018, donde también los jóvenes, esos jóvenes que diría yo son la generación del acuerdo, son la generación de la negociación, también en las calles defendiendo la universidad pública, y un 2019 de mucha movilización social, de varios momentos de movilización social, donde confluyeron jóvenes y sectores obreros y otro tipo de actores del sistema político colombiano y de la sociedad civil alrededor de tres, creo, temas claves: el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo relacionado también, Martín, con la calidad de la educación pública y esas reformas pensionales y laborales que empezaban a anunciarse. Luego un 2020 donde, como lo han dicho, llega la pandemia con todo lo que significa la pandemia para todos, Martín. Yo creo que aquí en lo individual y en lo colectivo hemos padecido la pandemia, en todo el sentido de la palabra. Pero en el marco, recuerden también que en el marco del 2020 también hubo manifestaciones a propósito del asesinato por parte de miembros de la fuerza pública de Javier Ordóñez, el abogado, ¿no?, que fallece por brutalidad policial, por exceso de la fuerza policial. Entonces yo creo que aquí también un antecedente que no hay que olvidar en el 2019 y llegamos al 2021. Ya mis compañeros en detalles han explicado lo que significa la reforma. La reforma en últimas es esa chispa, ¿no?, que encendió esta situación de país de hace 8 días. Pero no podemos entender el país de hace 8 días sin mirar ese proceso. Es decir, aquí hay una deuda social pendiente, aquí hay unos temas sobre la agenda, y lo que nos está pasando es que estamos encontrando formas de llevar eso a la agenda pública y que sea tratado de manera urgente por el gobierno. El otro elemento que también agregaría de lo que nos está pasando para dar respuesta, Martín, es que aquí hay un exceso en la manera por parte de la fuerza pública como se utiliza precisamente esta fuerza, valga la redundancia, para hacer frente a las marchas y a las manifestaciones o a lo que pueda derivarse en términos de actos vandálicos en esos momentos, ¿no?, que son totalmente diferentes del ejercicio del derecho a la marcha. Aquí hay una violencia desmedida. Si bien se condena todas las formas de violencia, yo creo que aquí hay una violencia desmedida por parte de la fuerza pública, que, insisto, tiene ya unos antecedentes y que viene también en el marco de la agenda. Aquí también hay que revisar ese discurso, esa doctrina al interior de la fuerza pública, donde el ciudadano que marcha parece que es visto como un enemigo, no un enemigo. Y un elemento adicional que quisiera agregar, creo que lo hemos analizado y se ha comentado aquí, está relacionado, Martín, con el que nos está pasando. Aquí hay una generación diferente, Martín. Aquí hay una generación llamada de generación de cristal, o yo les digo de cristal templado, ¿sí? Porque esa hipersensibilidad que muchas veces se le criticaba los hace una generación sensible, sí, a lo que está sucediendo, pero que no deja pasar por alto lo que está sucediendo. Es una generación que exige un lenguaje diferente, es una generación que exige un trato diferente, es una generación que exige el respeto a todos los seres humanos, independientemente de su condición sexual, religiosa, política. Una generación que ha marchado a nivel internacional cuando en Estados Unidos un policía, también ejerciendo brutalidad policial, asesinó a un afroamericano. Entonces, yo creo que aquí no hay que perder de vista eso. Es una generación que nos está dando una lección y una generación que está conectada 24 horas, 8 días a la semana a las redes sociales, que tiene información en tiempo real.
¿sí? Que graba, que manda mensajes, que es más sensible, que se angustia, que sabe que a la gente la están persiguiendo, la están matando, y eso le da vuelta al mundo. Tanto le ha dado la vuelta al mundo que ya a nivel de la comunidad internacional está llamando la atención sobre la violación de derechos humanos en Colombia. Entonces, parte de lo que nos está pasando es que aquí hay unos jóvenes, Martín, que son una nueva generación que tiene una manera de entender la realidad, de exigir sus derechos, de conectarse con la realidad en tiempo real, 24 horas, 8 días a la semana. Y estamos en la pandemia, Martín, en una Colombia que no alcanza a salir de la pandemia, que no tiene un programa de vacunación todavía estructurado, que estamos en un pico de pandemia impresionante, y esta generación está en sus casas, conectadas a qué, Martín, a las redes sociales. Llega este momento y sale toda esa frustración, todo ese deseo de cambio, y hoy está en las calles, pero sigue en las calles conectada a las redes e intercambiando información en milésimas de segundo. Yo creo que eso también es un elemento importante para entender y dar respuesta más bien a esa pregunta, Martín, de qué es lo que nos está pasando. Bueno, muchos elementos muy interesantes en esta primera fase del programa, y quedan varios temas que vamos a abordar enseguida. Por ejemplo, se ha hablado de la desconexión del gobierno con las realidades de la gente. Se está hablando también de los problemas sociales del actual contexto y el contexto de los últimos años que ha incidido en la situación actual. También el tema de los derechos, una violación de derechos en el contexto que hoy tenemos en el país, muy particular por lo que estamos viendo. Y cierra el profesor Ángel también en su intervención hablándonos de esta generación de cristal templado. Qué interesante concepto, por la misma reacción y el mismo comportamiento de los jóvenes ante lo que hoy nos sucede. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a profundizar estos temas con nuestros invitados y cerraremos con escucharlos también a ellos en cuáles son los caminos que hoy tenemos como sociedad para, digamos, reestructurar, recomponer lo que se ha roto, si se puede, que es además la otra pregunta. Si lo que hoy está roto podría tener un camino de encuentro. Eso también es un parte de este interés que tenemos en este diálogo. Nos vamos a una pausa, ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio.